es el Señor. Le invitamos a emprender un edificante viaje a través de la palabra de Dios. Conocerá las profundas verdades reveladas que el Señor tiene para su vida. Él extiende su mano para que usted encuentre en Él salvación, perdón y restauración. Él nació para morir en una cruz y resucitar con poder mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Y nosotros, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida justamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. Él es el único camino, la única verdad y la vida. ¿Hallará en esta ciudad corazones dispuestos a abandonarlo todo por amor a Él? ¿Dejará usted que Jesús sea el Señor de su vida? El Señor ha provisto todo lo necesario para usted como en una boda. El Señor le invita a participar de su cena. La mesa está servida. Las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta, con vestido de lino y las bodas del Cordero ya se acercan. De esta fiesta, si no es tú, será mi silencio. Es la danza de amor, es la danza que danzo con mi amado. Es la danza de amor, es la danza de los enamorados. ¡Cántale al Señor! ¡Aleluya! Es la danza de amor. Esta es la danza que danzo con mi amado. Esta es la danza. Aleluya, bendito sea el Señor. Muy buenas noches a todos los que están en la sintonía de Radio Maranata y a través de la página del Facebook. Este es el programa de Trasnoche de Gracia y Verdad, amén, de la ciudad de Castro. Sean bienvenidos a este programa en esta noche, ¿cierto? Cuando ya son las 11 con... ¿cuántos minutos, Blanquito? Con 20 minutos. Que Dios le bendiga a todos. Estamos aquí una vez más hablando de nuestro Señor, compartiendo la palabra de nuestro Dios, declarando, como dice la palabra, las virtudes de nuestro Señor. Amén. Así que sean muy, muy bendecidos a todos los que están ahí acompañándonos a través de las redes sociales. Amén. Estoy aquí con mi hermana Rosita. Amén. Con mi hermano Lizardo, con mi hermano José. Le doy el micrófono a Rosita para que nos salude. Podamos bendecir a los hermanos que están en la sintonía. Amén.
Amén. Bendecimos al Señor en esta noche por estar aquí, por poder venir a hablar de su palabra, ¿cierto? Y bendecir a aquellos que están escuchando, porque que nos acompañen durante esta noche, que es de hasta la 1 de la mañana, y bendecirlos en sus casas, donde estén, a lo mejor en un colectivo, no sé, pero que puedan ser bendecidos de parte del Señor por medio de la palabra que hoy día traemos para aquellos que son necesitados del Señor. Amén. Bendecirlo y agradecer también por este tiempo de estar aquí, de poder hacer lo que el Señor nos manda hacer. Amén. Amén. Manuel Lizardo, Dios le bendiga. Amén. Bendecimos al Señor y damos gracias, ¿no es cierto?, a nuestro buen Dios por su amor, por su misericordia, por su fidelidad. Y bendecimos a todos nuestros hermanos, ¿no es cierto?, que nos escuchan, amigos, deseándoles las más ricas bendiciones en el Señor y que el Señor, ¿no es cierto?, nos ministre, nos alumbre en esta noche, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos ser conducidos en la verdad de Dios. Amén. Amén. Hermano José, amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones a todos, ¿cierto?, que nos escucha aquí en Radio Maranata. También sea muy bendecido, que sea el Señor, ¿cierto?, hablando a través de estos micrófonos. Que quizás usted está en su trabajo, quizás está en su casa, amén. Y necesita una palabra que Dios hable en nuestras vidas, amén. Porque dice la palabra que Dios cambia la vida del hombre, amén. Y quizás en una palabra ungida que sea del Señor pueda despertar a una persona, pueda despertar un alma que Dios quiera, amén. Por eso bendecimos el nombre del Señor, contento por estar acá nuevamente, amén, y que sea muy, pero muy bendecido, amén, no se aleje de su programa, amén, y que sea el Señor hablándole, amén. Amén, amén. Que Dios le bendiga a cada uno. Queremos ir a una alabanza y ya volvemos. Amén. Bésame. Que disfrutes mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Es bello saber que cuando nací, fue por tu placer. Fue por tu placer. Es bello saber que cuando abro mi boca, tú sientes placer.
tú sientes placer. Es bello saber que cuando nos creaste fue para tu placer, fue para tu placer. Es bello saber que toda la creación a ti te da placer, a ti te da placer. Bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Oh, que disfrutes mi adoración. Bésame, bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Bésame, bésame con besos de tu boca. Amén, amén. Bendito sea el Señor por esta oportunidad tan hermosa de poder estar aquí nuevamente hablando de la palabra del Señor. Amén. Y queremos hablar de algo muy importante para nosotros como iglesia. Hemos estado hablando todo este tiempo como grupo, como iglesia, sobre la guerra de la mente. Y muchas cosas que nosotros entendemos hoy día que si nuestra mente no está llena de los pensamientos de Dios, van a estar llenos de los pensamientos del enemigo. Amén. Porque tenemos una mente carnal, ¿cierto? Inclinada hacia el mal, pero el Señor a través de su palabra dice que Él nos vino a dar una mente renovada. Amén. Amén. Y tiene que ver con los pensamientos del Señor. Amén. Con los pensamientos de nuestro Dios. Los que están escritos en su palabra, esos son los pensamientos de nuestro Dios, y que si nosotros no renovamos nuestra mente, nunca vamos a poder pensar como el Señor. Amén. Entonces necesitamos poner palabra de Dios en nuestra mente. Amén. Amén. Escudriñar la palabra, meditar en la palabra, ¿cierto? Estudiar la palabra, memorizar la palabra, porque es necesario. Amén. Por lo tanto, esta guerra de la mente es todos los días. Amén. Amén. Todos los días tenemos una guerra, todos los días vivimos circunstancias, todos los días estamos expuestos a ser atacados por pensamientos que no son los del Señor. Entonces nosotros como iglesia debemos conocer la palabra para defendernos con la palabra. Amén. Hay argumentos que son muy fuertes que están en nuestra mente, y que Dios quiere derribarlos porque no tienen nada que ver con la verdad de nuestro Dios. La palabra dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Amén. Que Él vino a derribar todo lo que no era, incluyéndonos a nosotros. Amén. Porque nosotros nunca fuimos como el Señor. Éramos totalmente contrarios. Entonces Él vino a hacer su obra y vino a edificar hombres y mujeres nuevas
en Cristo, Amén. formados por la palabra, educados por la palabra, ¿cierto? Fortalecidos por la palabra. Amén. Y como iglesia nosotros tenemos un papel tan importante en la historia que Dios, ¿cierto? Hizo con el hombre. Por lo tanto, nosotros al ser llamados, estamos llamados a ser como el Señor. Amén. Pero como decíamos, existen tantas fortalezas en nuestra vida que nosotros necesitamos entregárselas al Señor. Pero para entregárselas, tenemos que conocerlas. Amén. Así que hoy día vamos a hablar de la fortaleza del amor de hielo. Amén. No sé si a usted le parece conocido, Rosita, ¿te parece conocido? Amén. ¿Cierto? En el mundo decimos la ley del hielo. Amén. ¿Cierto? Y esto es importante porque a veces en el mundo nos reímos, pero también se da a nivel de iglesia. Amén. Y Dios quiere que nosotros no tengamos un amor frío, sino un amor apasionado como Él tuvo por nosotros. Amén. Amén. Entonces tenemos que hoy día escudriñarnos si nuestro amor está creciendo, si nuestro amor, ¿cierto?, se está expandiendo, si nuestro amor está, ¿cierto?, haciendo la voluntad del Señor, si estamos más sensibles, si estamos más tiernos, estamos brillando más a través del amor del Señor, si somos más valientes en este amor y estamos más expuestos. Amén, porque todo eso debería pasar si estamos viviendo en el amor de Dios. Amén. O al contrario, quizás nos hemos vuelto más discriminador, quizás nos hemos vuelto más calculadores, quizás estamos menos sensibles y quizás menos disponibles para el Señor, para la obra de la iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Puede ser un hecho muy importante. Este es el estudio que nosotros estamos aquí leyendo para poder entender un poquito de lo que el Señor nos quiere hablar hoy día, porque esto es muy importante, pues nuestro cristianismo solamente es tan verdadero como lo sea nuestro amor. O sea, dependiendo cómo es nuestro amor, así es nuestro cristianismo. Amén. Amén. Y a veces nosotros sentimos, ¿cierto?, que no pasa nada. Amén. Y lo que Dios quiere es que amemos como Cristo nos amó. Amén. A veces la caída o el descenso en nuestra capacidad de amar es evidente, porque en nosotros se ha desarrollado una fortaleza de amargura. Y esto es lo que Dios, ¿cierto?, quiere hablarnos hoy día, cómo nosotros nos enfriamos en este amor, cómo nosotros a veces por circunstancias que hemos vivido dentro de la iglesia, ¿cierto?, nos hace a nosotros un poco vulnerable y tenemos esta fortaleza dentro de nosotros y decimos, ¿cierto?, nos empezamos a aislar y decimos, ¿cierto?, yo vivo mi metro cuadrado, de lejito nomás, no estoy ni ahí, ¿cierto? No, si me saludan bien, si no me saludan también está bien, y comenzamos a crear, ¿cierto?, una distancia entre nuestros hermanos, entre la familia que el Señor nos dio. Si nosotros tenemos una familia hoy día en Cristo, es para que nos amemos, porque una de las cosas que dijo el Señor, por esto, ¿cierto?, os conocerán, porque se aman unos a otros. Amén. ¿Y con cuál amor? No es con el amor humano, porque el amor humano es condicional. El amor humano, ¿cierto?, es envidioso. El amor humano no tiene la capacidad de poder amar por encima de las circunstancias. Amén. Amén. Es el amor de Dios, el amor ágape. El amor, ¿cierto?, que dice Gálatas, que todo lo soporta, lo sufre. Este amor que con el cual Dios nos ha amado y nos ha perdonado. Amén. Amén. Y cuando nosotros vivimos esta ley del hielo o amor de hielo, es cuando nosotros ya hemos dejado que la amargura, ¿cierto?, se comienza a hacer raíz en nuestro corazón y por lo tanto hay una falta de perdón en nosotros. Y por eso, ¿cierto?, el Señor quiere hablarnos en esta noche. Hay una palabra en Mateo 24:12, mi hermano José, si lo puede leer. Mateo 24:12, que habla de los últimos tiempos y Dios nos advierte
¿cierto? Porque siempre Dios nos está advirtiendo de cómo nosotros no debemos hacer lo que hace el mundo, porque nosotros somos diferentes. Amén. Nosotros no somos de este mundo, dice la palabra. Amén. Nosotros somos del cielo. Amén. Somos celestiales. Y bendito sea el Señor, y no es por nuestros méritos. El Señor nos llamó, ¿cierto? Somos una raza diferente. Amén. ¿Qué dice, hermano José? Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén, ¿cierto? Está escrito. Amén. No es algo que nosotros estamos inventando. Todos los cristianos de alguna manera hemos escuchado esta palabra. Y en los últimos tiempos, y estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Amén. No podemos nosotros hacernos, ¿cierto?, oídos sordos, ni tener por tardanza, dice, la venida del Señor. Somos la iglesia y lo que estamos esperando es que Cristo aparezca, Amén. que Él venga por su iglesia. Pero dice la palabra que tenemos que tener cuidado en los últimos tiempos, porque en los últimos tiempos se va a multiplicar la maldad. Amén. Y el amor de muchos se va a enfriar. Y hoy día nosotros tenemos que examinarnos, ¿cierto? O pedirle al Espíritu Santo que nos examine. Amén. ¿Por qué a veces nos enfriamos tan fácil? Amén. ¿Por qué hay cosas que a nosotros se nos hace tan difíciles perdonar? Amén. ¿Con qué amor entonces nosotros decíamos estábamos amando? Y Dios tiene que probarnos de qué estamos hechos. Amén. Amén. Hablábamos con los hermanos antes de llegar al programa, ¿cierto? Y siempre tenemos este versículo de Deuteronomio 8:2, cuando dice el Señor le habla a Israel y le dice, yo te afligí en estos 40 años que tú pasaste por el desierto. Pero le dice, pero era para probarte, era para ver qué había en tu corazón, Amén. para ver si tú guardabas mis mandamientos. Y es lo mismo para nosotros hoy día. Amén. Siempre seremos probados en el amor, Amén. porque Dios tiene que perfeccionar todo lo que Él puso en nosotros, Amén. lo está perfeccionando. El amor, la fe, es perfeccionada en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos vivir de esa manera. Por lo tanto, Dios lo está trabajando y lo está perfeccionando. Y el ayudador de nuestras vidas, el Paracleto, ¿cierto?, es el Espíritu Santo. Amén. Dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Entonces, no estamos solos, Amén. no estamos desprovistos. Estamos, ¿cierto?, ayudados por el Espíritu Santo que nos indica. Decíamos, ¿cierto?, muchas veces nosotros echamos una talla, decimos una palabra ofensiva y el Espíritu Santo inmediatamente nos hace, ¿cierto?, sentir en el corazón que algo malo hicimos. Amén. Y Él nos ayuda a ver esos errores, esa falta de amor, esa falta de perdón. Es el Espíritu de Dios que siempre nos está, ¿cierto?, hablando. Y cuando nosotros estamos viniendo continuamente al Señor, somos más sensibles a escuchar la voz del Espíritu Santo, a ser obedientes a lo que Él nos hace sentir en el corazón, que necesitamos pedir perdón y necesitamos perdonar, porque no solo otros nos ofenden, nosotros también ofendemos, Amén. ¿cierto? Dice, de palabra, ¿cierto? De hechos, Ujú. de omisión, también nosotros ofendemos. Por lo tanto, si nosotros queremos que nos perdone, nosotros también debemos aprender a perdonar. Amén. Amén. Una de las áreas principales de lucha espiritual que ha venido contra la iglesia está en la esfera de las relaciones, ¿cierto? El enemigo conoce muy bien el principio, ¿cierto? Que una casa dividida no permanece, no va a prevalecer. Por lo tanto, ¿a dónde viene él? Viene a la iglesia a poner división. Amén. Con una mirada, con un gesto, con que alguien le pasa a traer a uno, ¿cierto? Y nos reímos porque muchas veces la carne está tan viva, ¿cierto? Que si alguien nos pasa a traer el codo cuando estamos adorando, ya es motivo para enojarnos. Amén. O vamos entrando y alguien pasó muy rápido y ya motivo para que nosotros perdamos la paz. Y a veces perdemos el amor igual. Amén. Nos enojamos mucho. Amén.
pero el Señor quiere que todas estas cosas sean sanas, sean limpias en nuestra vida. Amén. Podemos gozar de bendiciones temporales, pero para ganar una guerra que comprenda toda la ciudad, Jesús levanta y edifica una iglesia, ¿cierto?, que abarque toda la ciudad. Amén. Él necesita una iglesia sana. Amén. Una iglesia que sepa amarse, que sepa perdonarse, que sepa restaurar cuando ha fallado, ¿cierto? Si mi hermana Rosita se enoja con mi hermano Elizardo, amén. Ayer era yo con la hermana Yamila, ¿cierto? En la prédica de la pastora. Si se enojan, ¿cierto? Los dos tienen la misma demanda como hijos de Dios, amén. De pedirse perdón y de perdonarse, amén. Y luego de orar el uno por el otro para restaurar, amén. Entonces nosotros entendemos que Dios quiere. A veces queremos ganar todo Castro, todo Chiloé, ir a las naciones, tremendo llamado, pero a veces no tenemos la capacidad ni siquiera para perdonar una pequeña ofensa. Amén. Amén. Rosita. Eso es lo que decía usted, hermana Pati, de que a veces no somos capaces, ¿cierto?, de perdonar a nuestro hermano. Queremos ir a predicar, ¿cierto? Porque nosotros a veces en nuestra mente humana nosotros procesamos que el amor de Dios es como el amor que tenemos nosotros. Amén. Amén. Nosotros el amor cuando llegamos al Señor nosotros no sabíamos amar. Amén. Dice la palabra que Él por naturaleza es amor. Nosotros Amén. no estamos en nuestra naturaleza amar. Tenemos que aprenderlo a medida que pasan cosas en nuestras vidas, ¿cierto? A veces también el Señor permite que nosotros tengamos ciertas situaciones a veces con nuestros hermanos en la iglesia, ¿cierto? Para nosotros poder practicar este amor de Dios y el perdón del Señor. Porque si yo no tuviera un problema con el hermano Elizardo, ¿cómo podría yo practicar el perdón o el amor del Señor? Porque la palabra dice que el Señor por su naturaleza, Él es amor, pero nosotros amamos con condición. Amén. A veces si la hermana Pati me ama, yo le digo a ella que yo lo amo, o porque ella, no sé, me da algo, yo amo a la hermana Pati. Pero el Señor dice que Dios entregó a su Hijo por amor al mundo. O sea, Él entregó todo lo preciado que Él tenía por amor a nosotros. Y nosotros a veces no somos capaces de ni siquiera pedir perdón a nuestros hermanos, ni siquiera restaurar, como decía la hermana Pati, a veces pedimos perdón, pero no restauramos esa relación. Nos quedamos en el perdón y no nos vemos de lejos. Como para puro cumplir. Amén. Y el Señor dice que aunque nosotros, cierto, hagamos todo, la palabra lo habla, aunque usted hable profecía, aunque de su cuerpo, ¿cierto? Aunque tenga todo y lo dé todo, de nada le sirve si usted no tiene amor, porque a veces hacemos las cosas pero por cumplir, un amor fingido. Entonces el Señor hoy día nos manda, ¿cierto?, a que nosotros podamos no tener este amor de hielo, este amor, ¿cierto?, que a veces crea una fortaleza en nosotros. Yo creo que todos hemos pasado situaciones, ¿cierto?, con nuestros hermanos, pero el Señor nos manda que no nos quedemos ahí, pues, sino que podamos salir, ¿cierto?, podamos bendecir, podamos perdonar, y qué lindo es cuando el Señor nos hace salir de ciertas situaciones. Hablábamos con los hermanos de que podemos ver nosotros que a veces ha sido como un poco más fácil. Antes nos enojamos con alguien, ¿cierto?, y no íbamos a la iglesia. Yo creo que siempre alguna vez alguien se quedó enojado ahí, ¿cierto? Pero ahora vamos. Y yo le decía a los hermanos, a veces vamos y estamos ahí alegando, pero viene el Señor y nos toca y nosotros perdonamos rapidito. Por eso es importante estar en la presencia del Señor, exponernos delante del Señor. Amén. Y lo que nos costó a veces por meses, porque a veces andamos hinchados con alguien, ¿cierto? Por meses. Con la vena. Con la vena hinchada y por meses, y el Señor lo hizo
un segundo. Un segundo. Nos tocó y nosotros perdonamos, fuimos del hermano, restauramos y qué lindo es cuando nos acercamos al Señor y el Señor en su misericordia, ¿cierto? Porque Él tiene misericordia de nosotros, nos perdona. Amén. 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 Así es, que Dios en su misericordia nos siga enseñando. Amén. Amén. Nosotros tenemos todas las de ganar como iglesia porque tenemos al Espíritu Santo. Amén. Él no nos va a dejar, no va a dejar que nosotros nos quedemos, ¿cierto?, ahí amurrados como cabros chicos, ¿cierto?, haciendo pataleta, sino que siempre nos va a llevar a la madurez. Amén. Y para eso tenemos que ser probados. Si la palabra dice en Corintios, ¿cierto?, y Pablo lo dice, que es necesario que haya disensiones Amén. entre nosotros, pero no disensiones, o sea, situaciones en las cuales haya fricciones. ¿Por qué? Porque cuando somos probados, recién nos damos cuenta si los estudios, si todo lo que Dios nos ha dado pesa, Amén. si tiene algún peso, porque a veces solo somos estudiosos de la palabra, tenemos mucho conocimiento, pero a la hora de que el fruto salga, no sale nada. Amén. Y a veces somos como la higuera, pura Amén. hoja. Amén. Pero Dios quiere que tengamos fruto de amor, fruto de vida, fruto de arrepentimiento, de perdón, fruto de gozo, porque nos gozamos a veces aún en la adversidad, porque sabemos que estamos siendo probados y que estamos siendo calibrados por el Señor, y cada vez que nuestra carne pesa más, Dios tiene que poner una situación, ¿cierto?, para que nosotros estemos inclinados hacia el Amén. Espíritu, hacia Él, y no andando en nuestra fuerza, en nuestra manera de pensar, como decíamos al principio, que es parte de la vida y del proceso que Dios está haciendo con nosotros, sacándonos esos pensamientos errados que tenemos, Amén. que son tan mundanos y muchos tan demoníacos. Amén. Y que esta fortaleza del amor del hielo es una fortaleza demoníaca. El diablo ha creado este tipo de amor frío para tratar de decirle a los demás, no estoy ni ahí contigo, y me aíslo y no, ¿cierto?, no participo de todo lo que la otra persona hace, y dejo de perdonar, de amar, de estar con las personas, y poco a poco, ¿cierto?, comienzo a vivir una vida amargada. Y esto viene desde que uno muchas veces era niño o era joven, porque situaciones de la vida nos marcaron, y cuando lo vivimos en la iglesia, nuevamente volvemos a tener la misma actitud, ¿cierto? Y hacer la ley del hielo, como decíamos, y vivir este tipo de actitudes que a Dios no le agrada, Amén. porque el Señor no es así. ¿Y se imagina a Dios haciéndonos la ley del hielo a nosotros? Teniendo un amor frío, si Él se apasionó por nosotros. Amén. Amén. Y su amor siempre es apasionado y profundo con nosotros. Él nos lleva siempre a más. Así Amén. que, hermano Elizardo, yo sé que usted tiene mucho que decir, Mucho que confesar. mucho que confesar. Amén. Es precioso entender, ¿no es cierto?, y comprender la palabra del Señor, porque el amor, ¿no es cierto?, de Dios no se manifiesta en persona natural. Amén. Que, ¿no es cierto?, nosotros debemos entender eso, sino que el amor de Dios se va a manifestar en el hombre interior, ¿no es cierto?, que colocó Dios por medio de su Espíritu en nosotros. Porque a veces nosotros los cristianos lo hacemos todas las cosas naturales, o lo vemos todas las cosas naturales. Y el amor de Dios no es natural, pero el amor de Dios es sobrenatural. Amén. El amor que manifestamos, ¿no es cierto?, nosotros los seres humanos, es si mi hermano me cae bien, ¿no es cierto?, si mi hermano me saludó bien, me cae bien. Pero el amor de Dios no es así. Amén. Porque qué bien le hicimos a Dios nosotros antes de conocerlo. El mayor ejemplo que podemos tomar de nuestra vida. Qué bien hicimos a Dios para que Dios nos reciba como hijos. No es cierto, no haya
adoptado como hijos, no hicimos ningún bien. Al contrario, blasfemamos contra Él, hablamos mal de Él, le pedíamos cuentas a Él. Y quizás, ¿no es cierto?, hay personas que no conocen a Dios y están haciendo lo mismo que nosotros hacíamos antes, interrogando a Dios, ¿no es cierto?, sentándolo y poniéndolo en mesa de juicio. Amén. Porque era lo que hacíamos nosotros. Amén. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y era porque no entendíamos ni comprendíamos, ¿no es cierto?, el actuar de Dios. Pero por misericordia, ¿no es cierto?, Dios se va revelando a nuestra vida y hoy día, ¿no es cierto?, gracias a su misericordia y a su amor que estuvo para con nosotros podemos ir comprendiendo, amén, que Dios no obra como obra el ser humano, amén. Cuando, ¿no es cierto?, a nosotros nos hacen daño, siempre nosotros queremos poner a la otra persona en tela de juicio. El amor humano no hace misericordia, sino que quiere justicia. Pero el amor de Dios, ¿no es cierto?, hace misericordia y para Él, ¿no?, dice la palabra que es mejor sufrir el agravio. Amén. Amén. Así que, ¿no es cierto?, a la luz de la palabra nosotros vamos entendiendo, ¿no es cierto?, y comprendiendo el amor de Dios. Y entendemos el actuar de nuestra carne. Amén. Hoy día entendemos el actuar de nuestra carne, ¿no es cierto?, que el enojo no viene de Dios, el enojo viene de nuestra carne. El no perdonar viene de nuestras actitudes carnales. Pues la palabra de Dios dice en Gálatas que se aparte de nosotros, dice, todo enojo, malicia, malos pensamientos, toda ira. Porque estas son satánicas, son diabólicas y a veces nosotros las disfrazamos de cristianismo. Amén. El celo de Dios. Claro, del celo de Dios. Pero cuando nosotros empezamos, ¿no es cierto?, a meditar en la palabra y por misericordia Dios empieza a alumbrar nuestros corazones, nosotros empezamos a ver, ¿no es cierto?, cómo Dios, el amor de Dios va a actuar en nuestra vida. Porque es el amor de Dios que viene por medio de su Espíritu. Nosotros como seres humanos no podemos generar ese amor, sino que lo genera Dios por medio de su Espíritu en nosotros, amén, para que nosotros podamos amar, ¿no es cierto?, como Dios nos amó. Primero dice la palabra del Señor. Amén. Aunque el hermano José me cae mal, yo tengo que amarlo. Por dar un ejemplo. Por dar un ejemplo. Amén. Amén. Por dar un ejemplo, si no es cierto, si el hermano José me ofendió, yo tengo que perdonarlo como Cristo me perdonó. Amén. Porque ¿qué mérito hice yo para que Cristo me perdonara, me aceptara? Ninguno, como decía al principio. Amén. Así que nosotros tampoco debemos esperar mérito del hermano para poder amarlo y perdonarlo. Entonces, como hijo de Dios, ¿no es cierto?, es tan precioso y enriquecedor entender ese concepto bíblico. Amén. Amén. Que Dios nos amó por afecto de su voluntad. Le dio la regalada Amén. gana, dijo el chavo. Le dio la regalada gana. Y no había nada bueno. Y a veces nuestro corazón esconde tantas cosas. Es increíble cómo nuestro corazón guarda situaciones. Pasaron 25 años de una situación en donde yo pensaba que en mi corazón no había nada. Y una noche el Señor viene y me dice, tienes que perdonar a tal persona. Yo quedo así marcando ocupado y decía, Señor, pero si yo no tengo nada. No, tienes que perdonarla. Porque Dios conoce la profundidad de nuestro corazón. Nosotros no nos conocemos. Nosotros decimos conocernos, no nos conocemos. No nos conocemos. Y es Dios quien tiene que irnos alumbrando para que nosotros nos conozcamos. Amén. Amén. Para que nosotros sepamos realmente qué esconde en nuestro corazón. A veces decimos, yo no soy asesino, yo no soy ladrón.
Y cuando le robamos el tiempo que le corresponde a Dios, ¿qué somos? Ladrones. ¿Sí? Amén. Y es, ¿no es cierto?, el espejo de la palabra que en nosotros nos va a conducir a la verdadera verdad de Dios, porque hay una verdadera verdad de Dios. Porque a veces, ¿no es cierto?, nosotros los seres humanos creemos la verdad de Dios a nuestra conveniencia. Amén. Amén. A los que a nosotros no va a convenir. Pero la verdadera verdad de Dios, ¿no es cierto?, a nosotros nos va a ir despojando de nosotros. Amén. Amén. Hasta llevarnos a la negación completa de nuestra vida. Amén. Amén. A no buscar lo nuestro, por ejemplo. Porque siempre uno busca lo suyo. Nunca nos queremos despojar, ¿no es cierto?, quizás en oír a alguien, ¿no es cierto?, que está pasando un problema. Y a veces nosotros decimos amar y lo decimos muy ligeramente. No meditamos en el peso que tiene esa palabra en la ¿no es cierto?, en la profundidad del amor de Dios. Porque Dios ama sin condición. Amén. Amén. Y el amor de Dios es dadivoso. Amén. Amén. El amor de Dios es dadivoso, porque Juan lo dice, pues dice que de tal manera amó Dios al mundo que Él entregó lo mejor que tenía en el cielo, Amén. a su único hijo. Encima único. Único. Amén. Nosotros nos piden un hijo y Nunca podríamos. nunca podríamos si no lo viene a hacer Dios en nosotros. Amén. Entonces la importancia de nosotros, amados, de nosotros digo, de involucrarnos en la palabra de Dios, porque yo ayer decía cuando coordinaba que no es cierto que hay verdades, ¿no es cierto?, cosas ocultas que ojo no vio, no he oído yo, decía el apóstol Pablo. Y son las cosas que Dios tiene preparado, dice, para los que aman a Dios. Amén. Nosotros debemos pedir a Dios que comencemos a amar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios esconde tanta riqueza. Amén. Y tanta luz. Amén. Que si nosotros vamos siendo expuestos a la luz, vamos a ir siendo desnudados, ¿no es cierto?, nuestras caretas religiosas, nuestras caretas carnales, de anímicas que hay tantas en nuestra vida. Amén. Van a ir cayendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es fuego, ¿no es cierto? Nos va a ir quemando, nos va a ir purificando, consumiéndolo. Ayer nomás en la prédica, ¿no es cierto?, no hallamos cómo sacar el quite a la palabra de Dios, pero bendito sea Dios por la palabra y el alimento que Dios nos está dando. Amén. 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 Quedamos todos con los brazos abajo. Amén. Pero la carne se tiene que desanimar de ella misma. Amén. Para que haya una rendición total. Amén. Amén. Que la palabra siempre nos venga a derribar y nos venga a alumbrar a tal grado que podamos ver nuestra miseria. Amén. Como seres humanos, tan necesitados de la vida del Señor. Amén. Porque nuestro amor de nada nos sirve, porque en nuestro amor nosotros vimos antes de Cristo, ¿cierto?, antes de conocer al Señor, que de nada nos servía. Amén. Y vivíamos equivocados. Amén. Haciendo demandas a veces a los demás que nosotros ni siquiera podíamos cumplir. Amén. Entonces es tan lindo decir que el amor de Dios es incondicional, porque Él nos ama a pesar de nosotros, ¿cierto? Seamos como seamos. Lo hermoso es también que Él nos corrige. Amén. Y que Él es justo, que ese amor es justo y que corrige a cada uno de nosotros, que Dios tiene un trato en forma independiente. Amén. Con cada uno, y ahí está el Señor trabajando con nosotros, pero quiere también que nosotros como iglesia nos unamos, ¿cierto?, en este amor, porque es el amor de Dios que nos va a unir como iglesia. Amén. En forma corporativa,
y para poder vencer e ir al mundo, porque decíamos, si no somos capaces de amarnos entre nosotros, ¿cómo vamos a llevar este amor al mundo que está afuera? Amén. Amén. Si por misericordia a veces podemos llegar a una persona, pero como iglesia podremos impactar si no estamos siendo capacitados para amarnos entre nosotros. Amén. No vamos a ir a traer a una persona que está sufriendo afuera del mundo y a traerla dentro de la iglesia para estar como piraña, ¿cierto? Comiendo vivo a las personas con críticas, con enojo, lo que decía anoche la palabra, ¿cierto? Siendo fariseos, juzgando a las personas por cualquier cosa, teniendo un juicio que no es, nosotros no estamos para eso. Que no es el correcto. Que no es el correcto. Podemos sí tener un juicio a través de la palabra, pero no un juicio de condenación, porque ni Cristo, dijo él, ni yo te condeno. No. Él no vino a condenar, vino a salvar. Josecito. Amén, sí. Importante lo que él perdona, amén. Y si tomamos el perdón, el perdón va tomado junto de la mano con el amor. Amén. Amén. Porque para amar tenemos que perdonar. Y generalmente para muchos es complicado el perdón si lo vemos humanamente. Pero en el Evangelio es maravilloso porque es Dios que pone ese perdón en nuestras vidas, aunque nosotros no lo sintamos. Pero Dios nos manda a perdonar, amén. Aunque muchas veces no tuviera uno la culpa. Quizá a mí me ofendieron, pero y ahí uno queda. Después ya no pasa, ya no lo tranza al hermano. Pero Dios nos manda a perdonar. Porque si nosotros nos perdonamos, la otra persona tampoco lo sabe. ¿Amén? Y el que se contamina somos nosotros mismos. Amén. Nosotros mismos, como estamos hablando del tema, nosotros mismos lo vamos enfriando. Amén. Lo vamos enfriando, lo vamos colocando barreras. ¿Ven? Y esto es maravilloso lo que Dios nos enseña. ¿ven? Amén. Nos enseña de que muchos de los conflictos no van a ser solamente en nuestro propio hogar, en medio de la familia. Si el verdadero conflicto está dentro de la iglesia. Como dice el apóstol Pablo, amén, dentro de ellos nos vamos a conocer nuestros defectos, nuestras faltas, nuestros errores, amén. Pero como dice la hermana Pati, no es para condenarnos, Amén. sino nosotros vamos aprendiendo a través de eso. Amén. Quizás nosotros tenemos defectos que nosotros mismos no los podemos ver, pero sí la hermana Pati, la Rosita, va a ver mis defectos. Amén. Y muchos. y muchos. y muchos defectos, ¿ves? Pero Dios viene a abrirnos ese entendimiento de que si yo tengo defecto, mi hermano igual tiene defecto. Amén. Y lo importante de esto es que cuando nosotros perdonamos, que es del Señor, nos queda más dolencia. Y eso viene a sanar, viene a restaurar. Y dentro de la iglesia, amén, dentro de la iglesia cuando se perdona hay restauración. Y cuando hay restauración está la presencia del Señor, porque el Señor desciende donde hay un corazón limpio, un corazón puro, amén. Amén. Cuando nosotros somos libros abiertos, cuando Dios nos ve abiertos de que yo tengo una caída y que Dios nos levanta cada día, amén, y que lo levanta dentro de la iglesia, amén. Como decía la hermana Pati, toma esa parte cuando no podemos venir a buscar a una persona afuera, si dentro de la iglesia nosotros no tenemos un perdón, si no dentro de la iglesia hablamos más de nuestros hermanos, y no podemos traerlo a eso porque, claro, va a conocer al Señor y después nosotros mismos, con nuestras propias críticas, lo vamos a hundir, lo vamos a matar espiritualmente. Y después nosotros, como hijos de Dios, muchas veces dejamos mal el Evangelio, dejamos mal el ser hijo, porque con nuestro propio actuar, nuestra propia forma de ser, vamos matando, vamos dando otro enfoque de lo que el Señor quiere para con nosotros, amén. Y ahí donde vemos que Dios nos perdonó. Dios nos perdona a pesar de cómo somos nosotros, a pesar de cómo somos nosotros, de nuestros errores, y vemos de que nosotros estamos aprendiendo, amén. En el Evangelio nunca se va a terminar de aprender. Amén. Porque si decimos, no, si yo llegué al tope máximo, yo ya no tengo nada más que hacer, somos mentirosos, ¿eh? Porque como es, cada área de nuestras vidas hay algo que perdonar, hay algo que restaurar,
Hay algo, como decía el hermano, después de cuántos años que le llegó y dice, tiene que perdonar a esa persona. Quizás dentro de nuestros corazones, nuestras vidas, todavía queda quizás falta de perdón. Quizás no hemos perdonado, no sé, a una persona que me hizo un daño cuando éramos niños. Pero Dios viene tratando los procesos de cada uno de nosotros. Amén. Viene tratando los procesos de decir, ya, este es el momento de que yo te diga, esto es lo que tienes que hacer, de perdonar a ese hermano, de perdonar a tu familiar, a tu tío, lo que puede haber hecho quizá tiempo que uno haya conocido. Porque Dios no lo va a colocar más carga que nosotros nos podamos llevar. Dios, su amor del Señor sobrepasa todo entendimiento de que cuando Dios fue crucificado, Él, y aún así, Él no abrió su boca, dice, más aún enmudeció por amor hacia nosotros. Amén. Y nosotros muchas veces no enmudecemos, sino abrimos nuestra boca, queremos defender, ¿cierto?, de los errores, y Dios quiere que enmudezamos muchas veces, que nosotros callemos, con tan solo ser callados, hacer un silencio, amén, nosotros somos libertados. Y quiero terminar con eso, porque nosotros somos libertados cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros no guardamos los rencores, no guardamos de lo que nos pueden hacer. No estoy hablando solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, nuestros familiares cercanos, cuando, no sé, alguno quizás puede tener algún odio o rencor porque los papás cuando eran chicos lo daban palos. Y eso van creciendo con eso y ve una estatua de que yo tengo que ser lo mismo. Pero realmente no es así. Nosotros tenemos que amarnos con el amor del Señor, amén, que perdona y dice, y que se olvida de nuestros errores. Amén. Y seguir creciendo en el Señor, seguir creciendo en el amor de Dios. Amén. De que si nosotros muchas veces dicen, pero si el hermano no tiene amor, entonces nosotros llevemos el amor, pero ¿cómo amamos nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta, de decir, pero si el hermano me lo hizo, hay que amarlo, hay que perdonarlo. Con tan solo de perdonar, nosotros somos libres. Amén. Porque cuando nos perdonamos, nos atamos nosotros mismos. Amén. Nos atamos de mano y de a poco nos vamos atando nosotros mismos. Cuando empezamos y se da siempre ese ejemplo, cuando empieza con un confort, te da una corrida, puedes soltar los brazos, pero si le dais 1000 vueltas, ya no nos podemos. ¿Por qué? Porque ya estamos atados. Y de ahí ya cuesta abrir nuestra boca. Amén. Después de ahí ya cuesta pedir perdón, de ahí ya cuesta de decir, Señor, ten piedad, porque el enemigo viene a trabajar así en nuestras vidas. Nos viene a atar, cuando nosotros ya no podemos ni abrir nuestra boca. Amén. Solamente lo puede hacer el Señor, cuando realmente el Señor dice, está ahí tirado los pies. Nada más tenemos que hacer. Y ahí es donde Dios viene a obrar, ahí es donde Dios viene a trabajar. Por eso es que el Evangelio es una escuela que nunca vamos a terminar de aprender. Amén. Y esto es maravilloso porque Dios todos los días nos tiene algo nuevo para nosotros. Todos los días nos está enseñando algo. Quizás un día va a ser el perdón, el amor. Quizás después va a venir a trabajar con el orgullo, con la soberbia, con no sé, muchas cosas que Dios nos viene a trabajar en nuestra parte, en nuestra área, en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere el día de hoy, que nosotros aprendamos de que el perdonar viene tomado junto de la mano con el amor. Y el amor, si nosotros tenemos el amor ágape, que es el amor del Señor, podemos decir fácilmente, perdóname. Aunque nosotros no tengamos la culpa, pero nosotros somos libres, nosotros no nos vamos a enfriar. Quizá, no sé, la hermana Pati me hizo algo y me dolió tanto y la hermana Pati no sabe nada. Amén. Pero realmente es así. Ella no sabe, mientras nosotros no le decimos, hermana, ¿sabe que me ofendió esto? Y cuando nosotros le decimos, y ahí después la hermana Pati va a decir, perdóname. Amén. Y ahí es donde nosotros somos libres. Amén. Y después ¿cuánto? De un año que después yo le dije, y todo ese tiempo como estábamos fríos. Ya vino 1, vino 8, 2, 3, 4, 5, y ya todo eso lo acumulamos, y después solitos nos vamos solos de las cosas del Señor. Por eso es que es maravilloso lo que el Señor nos está enseñando el día de hoy. Amén. El Señor nos quiere libre, hermano José. Amén. Yo recuerdo en esos días cuando me venía para Castro. Cuente dónde vivía, por hermano. Cuando volaba. Yo vivía en Butalcura y el Señor en ese tiempo me trajo hace añitos ya para Castro.
Y recuerdo que la noche antes que yo me venga para Castro, estaba sentado en mi sillón ahí escuchando música y de repente el Señor me habla y me dice, pídele perdón a tu mamá. Y yo me hice el tonto, porque yo decía, ¿de qué le voy a pedir perdón? Y seguí escuchando música. Y de repente el Señor otra vez, pídele perdón a tu mamá. Pero, ¿de qué le voy a pedir perdón si no le he hecho nada? Ah, dije, después voy a venir otro día a visitarla y ahí le voy a pedir perdón. Pero era como para sacármela. Entonces viene el Señor. Para dejar tranquilo al Señor. Claro. Entonces el Señor insistía pues, y después ya me habló más, pídele perdón a tu mamá. Pero Señor, quiero ir a hablar con ella. No, me dice, llámala y pídele perdón. ¿Y de qué tengo que pedirle perdón, Señor? Y me da la lista el Señor Papa. Una tremenda lista por esto. Y fue hermoso porque yo llamé a mi mamá quebrantado porque Dios me estaba... Me traspasó con todo lo que me dijo. Entonces yo llamé a mi mamá y estaba quebrantado. Y le dije, mamá, te llamo. Me dijo, ¿y por qué me despierta a esta hora? Ya estaba durmiendo, era tarde. Y yo le dije, no, te llamé para pedirte perdón. Y me dice, ¿de qué tenés que pedirme perdón? No, es que el Señor me dijo que te pidiera perdón por esto. Y yo nunca sabía el daño que yo había hecho. No estaban, según yo lo había hecho todo bien. Y fue tan hermoso, fue tan liberador para mí porque como dice Josecito, Dios a nosotros nos va desatando y nos va trayendo libertad para, no solamente libertad, sino autoridad y todas las cosas que vienen con cuando nosotros vamos siendo, nuestras cárceles van cayendo, ¿no es cierto? Y nuestras cadenas van siendo cortadas. Y era necesario, era necesario. Y fue tan hermoso porque mi mamá pasó 2 días llorando. Después al otro día me llamó mi hermana en la tarde y me dice, Elizardo me dice, ¿tú llamaste a mi mamá anoche? Y yo le dije, sí. Dijo, ¿y qué le dijiste? Y yo le dije, nada, el Señor me mandó a pedirle perdón por cosas que hice, le dije, cuando no conocía a Dios. Ah, dijo, porque mi mamá, dijo, anda llorando, dijo. Anda llorando, dijo, todo el día anduvo llorando. Ah, dije yo. Pero yo le dije, no, si fue eso nomás, le dije. No le dije nada de malo. Ah, ya, me dijo. Y ahí quedó, pero para mí fue hermoso, porque Dios, ¿no es cierto?, viene a alumbrar nuestro corazón. Amén. Y Él viene a libertarnos. Dios me ha hecho a mí perdonar muchas cosas fuertes y para mí ha sido enriquecedor porque yo no llevo ninguna carga, no llevo carga. Personas que me dañaron mucho y yo nunca lo he contado ni nada, pero me hizo bien perdonar, me hizo bien. Amén. Porque hoy día soy libre, no guardo rencor con las personas, donde veo las saludo, las bendigo y no tengo, ¿no es cierto?, nada contra ellas, contra ellos. Y sí nos conviene, a nosotros como hijos de Dios nos conviene
perdonar, nos conviene restaurar, nos conviene amar. Amén. A quien nos hace daño nos conviene, el bien es para nosotros. Amén. Y cuando nosotros vamos entendiendo y comprendiendo eso, es enriquecedor. Cuando tú perdonas una vez, te es más fácil perdonar la segunda vez. Cuando perdonas la segunda vez, te es más fácil perdonar la tercera vez. Es así. Es que se pone... Es así. Se pone en acción la vida de Dios Amén. en nosotros. Y eso, todo lo que Dios comienza, siempre lo va multiplicando. A medida de la obediencia, Amén. ¿cierto? Porque tampoco es por nuestra obediencia, es el Espíritu Santo. Él es el que mueve todas las cosas. Todas las cosas. Amén. Todo, y entonces Él establece, ¿cierto? La vida del cielo, Él la establece en nuestro Amén. corazón, la profundiza, Amén. ¿cierto? Hace raíces en nosotros. Y todo lo que era nuestro comienza a ser arrancado, a ser desechado, derribado, destruido, quemado a fuego, como los altares que estaban antes, ¿cierto? Cuando el Señor mandaba a su pueblo a quemar los altares de los ídolos. Así el Señor viene en nuestro corazón, porque nosotros, por causa de la idolatría, de la incredulidad, de tantas cosas, de nuestra ignorancia, como decía mi hermano Elizardo, nosotros hemos levantado altares a otros dioses. Y en nuestro corazón a veces nosotros somos más importantes que Dios, o las demás personas, o las cosas, o los bienes materiales, pasan a ser tan importantes. Amén. Y muchas veces por eso no podemos seguir al Señor con la libertad que nosotros deberíamos tener, porque dice que Él nos hizo libre en la cruz del Amén. Calvario. Y eso se tiene que hacer real. Amén. Y si no lo estamos viviendo, algo está pasando en nuestro interior. Amén. Cuando la palabra dice que nosotros ayunamos para cortar ligaduras de impiedad. Yo meditaba en esa palabra porque la palabra ligadura uno solo lo ha escuchado en términos digamos, de mujer. Natural. ¿Cierto? Las ligaduras, cuando una mujer es ligada en las trompas para no volver a tener hijos, ¿cierto? Es atada, es ligada. Entonces yo decía, Señor, esa palabra es conocida en el ámbito de la mujer. Entonces, y yo venía a la conclusión de que esas ligaduras de impiedad, la cual Dios habla en la palabra en Isaías 58, habla de que nosotros estuvimos atados por la maldad, por el enemigo, ¿cierto? Y estábamos tan ligados que no podíamos dar, ¿cierto?, hijos de vida. Amén. Y no podíamos dar bondad, amor, perdón. No podíamos tener lo que Cristo hoy día nos dio, esa libertad de poder amar más allá, ¿cierto?, de todas las cosas que nos hacen. Porque no es fácil perdonar. Amén. No es fácil perdonar Hermana Pati, cosas perdone fuertes. que lo interrumpa. Sí, amén. Pero con tantas las ligaduras, decía, cuando la persona está ligada, ¿no es cierto?, atada, no va a poder engendrar hijos Amén. espirituales, porque Amén. es lo que le sucede a la mujer cuando es ligada, ¿no es cierto?, naturalmente. Bueno, si un hijo de Dios, ¿no es cierto?, está atado, No puede dar vida. no va a poder engendrar vida. Amén. Eso Eso es realmente. realmente es así. Por eso tenemos la necesidad como iglesia, ¿cierto?, de poder ponernos delante del Señor y exponer nuestro corazón, Amén. ¿cierto? Quizás hoy día, ¿a quién estamos criticando? ¿A quién estamos odiando? ¿A quién ponemos continuamente en el estrado, ¿cierto? Y lo estamos enjuiciando. ¿A cuántos tenemos nosotros encerrados en el corazón? Si usted busca ahí en el libro de Mateo 18:34, ¿cierto?, que nos habla de este amor de hielo, ¿cierto?, cuando nosotros somos fríos con los demás, que a pesar de que cuánto Dios nos ha perdonado, ¿cierto?, pero a veces nosotros no perdonamos algo pequeño. Amén. Amén. ¿Qué dice Mateo 18:34? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pague todo lo que le debía. Amén. 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 Entonces, esta falta de perdón es tan fuerte porque la
la palabra habla, ¿cierto?, de un amo que le perdona a un Amén. siervo, ¿cierto?, una deuda tan grande que él no lo podía pagar ni siquiera con su vida. Amén. Bueno, así Dios nos perdonó. Amén. Amén. No podíamos No podíamos pagar la deuda que teníamos. Amén. ¿Ya? Y Cristo la pagó por nosotros. Nos Amén. perdonó. Entonces, ahora cuando dice la palabra, él encuentra a su consiervo que le debía 100 pesos, comparado, ¿cierto?, con la deuda que él tenía con su amo, dice que él, ¿cierto?, lo toma y lo quiere llevar a la cárcel. Amén. O sea, quiere que le pague lo que le debía. Entonces, la palabra habla de cómo nosotros también, siendo perdonados y que alguien nos deba algo pequeño, por ejemplo, como una falta de saludo, con eso es suficiente como para tomar al hermano poco menos del cuello y decir, ¿por qué no me saludaste? Y no lo queremos perdonar, porque para nosotros es una ofensa. Amén. O sea, siempre es un ejemplo muy recurrente el que nosotros, pero a veces por una falta de saludo comienza una raíz de amargura, o sea, una rabia. ¿Por qué no me saludaron? ¿Por qué no me nombraron? ¿Por qué, cierto? ¿Por qué saludan a otro y nunca a mí? Y esas cosas son muy fuertes en el corazón. Amén. Y terminamos, ¿cierto? Dice la palabra, el mundo demoníaco, ¿cierto?, que habla aquí, Mateo 18:34, habla de los atormentadores y de los verdugos. Amén. Porque la palabra habla de eso, ¿cierto? Cómo nosotros somos atormentados por el mismo enemigo en nuestras mentes y cada rato nos recuerdan lo que la persona nos hizo. Amén. Y nos vuelve a doler y nos vuelve a doler, ¿cierto? Y terminamos en una cárcel espiritual, donde el enemigo puede volver a tener el control de nuestra vida sin ningún problema. Y a veces a nivel de iglesia, ¿cierto? Nosotros tenemos odio contra otras iglesias, contra otros pastores. Y eso, porque Dios no nos mandó a pelear con la iglesia de allá, de acá, de ningún lugar. No, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Amén. independiente. A veces porque alguien se pasó de una iglesia a otra es motivo para odiar al pastor, ¿cierto? Y terminar odiando a toda la iglesia, ¿cierto? Y la crítica, y ¿cierto? Y se pela, como decimos nosotros acá en Chiloé, ¿cierto? Se le saca el cuero a las personas y lo juzgamos y lo condenamos y hacemos todo un juicio. Pero el deseo de Dios no es que nosotros nos dividamos, es que nosotros estemos unidos. Por eso nos dio su amor. Amén. Dice la palabra que Él puso su amor a través de su Espíritu Santo. Amén. Amén. El fruto del amor es el mayor, dice, que permanece la fe, la esperanza, el amor, dice, pero el mayor de todo es el amor. Porque sin amor, de nada a nosotros nos sirve vivir. La falta de perdón, y esto tenemos que entenderlo, porque decíamos que el amor de hielo es una fortaleza demoníaca. Amén. La falta de perdón cierra el poder de la oración, ¿cierto? Y nos incapacita y nos impide el flujo de la sanidad y hace obstáculo para la extensión del reino de Dios. O sea, dejamos de ser libres. Amén. Amén. Y nos volvemos personas frías, personas apartadas de este amor tan lindo, porque cuando nos amamos en la iglesia, ¿cierto? Y nos perdonamos, es cierto, el momento difícil va a estar, el enojo, ¿cierto? La rabia, a veces la tristeza, pero qué hermoso es saber que debemos perdonarnos. Y lo que yo quería hablar un poquito es que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Amén. Es una decisión. Cristo decidió, Amén. ¿cierto? El Señor decidió amarnos. Dice, por puro afecto de su voluntad. O sea, Él usó su voluntad Amén. para amarnos. Es cierto, el amor es algo tan poderoso que soporta todas las situaciones, pero que también corrige las situaciones. Entonces, vamos entendiendo que este amor no es que lo tengamos que sentir, ¿cierto? Por fe nosotros vivimos a través del Espíritu y decidimos amar y perdonar y hacer lo que Dios dice, y eso trae, ¿cierto?
trae una vida dentro de nosotros libre. Amén. Y nos sentimos gozosos, porque el amor es gozo, po. Amén. 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 Rosita. En Primera de Juan, hermana Pati, dice, viviendo en el Espíritu, dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Amén. Y dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, Amén. a quien no ha visto. Y Ujú. Él nos ha dado este mandamiento, dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Si nosotros amamos, ¿cierto? Porque no es mérito de nosotros si nosotros amamos a nuestro hermano y pedimos perdón, es porque Él nos amó primero. Amén. Increíble cuando habla la palabra, ¿cierto? Del amor y del odio, porque nosotros esa palabra odio es fuerte, Amén. ¿cierto? Pero la palabra nos muestra que o tú amas o tú odias. No hay cosas intermedias. Amén. No hay que, ay, que tu hermano me cae mal. Si tú no lo amas, lo estás odiando. Amén. Amén. Y la palabra dice que como Él nos dio ese mandamiento, que nosotros lo amemos a Él y también a nuestro prójimo. ¿Y quién no es nuestro prójimo? Nuestro hermano, el que está Amén. al lado de nosotros. Dice la palabra que Él se entregó, Cristo se entregó primero, ¿cierto? Por amor hacia nosotros. Y nosotros por medio de Él, nosotros podemos amar. Entonces nosotros tenemos que estar en esta vida del Espíritu para poder bendecir a nuestros hermanos, para poder amarlos, ¿cierto? Para poder venir y pedir perdón, y porque no es, como decía la hermana Patti, nosotros pensamos que ese amor, porque ese es nuestro amor carnal, ¿cierto? Ese amor de sentimiento, ese amor se acaba. Amén. Por eso es que existen muchos matrimonios que se juran amor eterno, ¿cierto? Y a los 2 años están separados. Se acabó el amor. Y se acabó el amor, po. Amén. Y nosotros pensamos que ese amor es el que habla la palabra, pero el amor que habla la palabra es ese amor que tuvo Cristo, Amén. de entregarlo todo, porque eso es amar. Amén. Entonces a veces tenemos que pensar cuando le decimos a nuestro hermano, te amo hermano, porque ¿qué estás dando tú para él, po? ¿Qué estás Amén. dando tú para ella? Porque es fácil decir te amo, pero en amor, ¿cierto? Amor es entregarlo todo lo que yo tengo a la otra persona. Amén. Eso es lo que hizo Cristo. Amén. Y es lo Amén. que Cristo le demanda al esposo. Y el- Así que los esposos están, El amor es sufrido, dice. Amén. Amén. Se sufre. Amén. se Se sufre. sufre para amar. Amén. Amén. Dice, la demanda para el hombre es que ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia Amén. apasionadamente, que lo dio todo. Pero también demanda a todos, po, a la Amén. esposa, a los hijos. El Señor siempre nos pone bajo su abrigo de amor y nos enseña a amar. Y Amén. cada vez que nosotros nos salimos, ¿cierto?, de lo que Él nos ha dicho, siempre nos va a corregir. Amén. Lo lindo es que como discípulos debemos estar dispuestos a ser corregidos por Dios, Amén. ¿cierto? A ser moldeables, moldeados por el amor del Señor. Que porque Él es el que capacita, nosotros ya nos dimos cuenta que nuestro amor no llega ni a la puerta. Po. O sea, si nos dicen algo, ¿cierto? Nico se ríe. El Nico no se ve, pero está muerto la risa. No alcanza, po, Amén. porque si es tan condicional, Amén. aparte que nuestras emociones juegan en contra, porque cualquier cosa que nos hace sentir mal dejamos de amar, o hacemos la ley del hielo, como decíamos, ¿cierto? Y ya se acabó toda la relación, la alegría, se acaba toda la paz. Pero el amor de Dios no es así, Él es completo. Amén. Amén. El fruto de Dios es, ¿cierto?, completo. Amén. Es amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, bondad, benignidad. Es completo. Ya no está separado. Amén. Por eso entender que si tenemos amor, podemos tener gozo y paz. Entonces ahí Dios nos va probando, ¿cierto? Si amamos, tenemos que tener paciencia. Paciencia y fe que Dios va a cambiar a esa persona. Pues. Amén. Es cierto, o sea, soportamos, pero a la vez estamos orando. Y amén.
¿cierto? Damos la mejilla por el otro lado, pero seguimos orando. Y amar también consiste en ser manso, porque y de manso no tenemos nada. Porque hay ¿no es cierto? Hay un problema y muchas veces la mansedumbre no brota, ¿no es cierto? en esos momentos. Y es el kit completo, amén. Amén. Del fruto del Espíritu, amén. Amén. El cual debe estar en nuestra vida. Amén. Amén. Y es por lo que Dios está trabajando en cada uno de nuestros corazones. Amén. 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 Vamos a ir a una alabanza, ¿cierto? Y volvemos enseguida. Amén. Gritos de júbilo. El Señor nuestro Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Despertado arpas, resonar panderos, despertaban los valientes, porque el Rey de Gloria está aquí. ¿Cuántos lo creen? Despertado arpas, resonar panderos, despertaban los valientes, porque el Rey de Gloria está aquí. Jehová de los ejércitos, fuerte y valiente, poderoso gigante, va del lado de nosotros. Jehová de los ejércitos, fuerte y valiente, poderoso gigante, va del lado de nosotros. Despertado arpas, resonar panderos, despertar a los valientes, porque el Rey de Gloria está aquí. Despertado arpas, resonar panderos, despertar a los valientes, porque el Rey de Gloria está aquí. Jehová de los ejércitos, fuerte y valiente, poderoso gigante, va del lado de nosotros. Jehová de los ejércitos, fuerte y valiente, poderoso gigante, va del lado de nosotros. Y los valientes pueden gritar con júbilo. Primera vez que me enamoré de ti, enamórame más, como la primera vez que me enamoré de ti, no me pude resistir. Aleluya. Bendito es el Señor que nos amó con amor eterno. Amén. Su amor nunca pasará. Amén. Su amor no tiene final.
Amén. Y en ese amor nosotros hemos sido amados, envueltos, ¿cierto? La palabra dice que Él nos invitó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Un amor, dice, que ni las aguas lo van a pagar. Amén. Que es más fuerte que la muerte. Sí, Señor. Y bendito nuestro Dios, porque ese amor está en nuestros corazones. Amén. Y a pesar de que nos podamos negar muchas veces a perdonar, pero ahí está el Señor. Ahí está el Señor golpeando nuestros corazones, llamándonos a humillarnos, llamándonos a reconocer que le necesitamos, llamándonos al perdón, al arrepentimiento. Él está llamando, Él está golpeando a la puerta. Lo hemos dejado fuera. Si hoy día hay falta de perdón es porque hemos dejado fuera al Señor. Amén. Amén. Pero Él vuelve a tocar la puerta para que nosotros le dejemos entrar y tengamos comunión con Él. Y en esa comunión nosotros podamos entregarle toda nuestra carga. Como decía el hermano Elizardo, un momento con Él, una alabanza, una palabra. Y el Señor le dijo, perdona. Así es el Señor. Amén. Él llega, Él sorprende, Él irrumpe, Amén. viene a nuestras vidas en un momento donde nosotros a veces ni siquiera esperamos. Amén. Y bendito sea nuestro Dios, porque Él es el dueño de los tiempos, Él es dueño de nuestra vida, Él es dueño de todas las cosas. Y cuando Él aparece, todo cambia, Amén. todo es transformado. Y a este Dios nosotros nos inclinamos hoy día, nos humillamos y reconocemos que Él tiene la razón, porque Él nos dio su palabra para que nosotros nos volvamos a Él. Amén. Y Él haga cosas maravillosas. Amén. Porque Él no quiere que nosotros permanezcamos en esta raíz de amargura, que permanezcamos, ¿cierto? Como este consiervo, este siervo que no quiso perdonar a su consiervo. O sea, este hermano que no quiso perdonar a su hermano. Y a veces no solo hablamos del hermano cristiano, a veces el hermano de sangre, a veces el prójimo que vive al lado de nuestra casa, ¿cierto? Porque puso la música fuerte, ¿cierto? Yo ya lo tengo así como de lejos nomás, o entre ceja y ceja. Amén. ¿Cierto? Porque este me dijo eso y me ofendió, y me ofendió al cabro, ¿cierto? Al cabro chico. Y, ¿cierto? Yo ya no le perdono. Y Dios conoce nuestros corazones. Yo creo que hoy día el Señor nos ha hablado y decíamos que la falta de perdón cierra el poder de la oración. Amén. Dice la palabra en Mateo, ¿cierto? Cuando Mateo 6, habla del Padre Nuestro. Amén. No sé si alguien lo puede buscar allí. De poder leer el Padre Nuestro, todo lo que aplica el Padre Nuestro, y que nosotros no solamente debemos, ¿cierto?, decirlo como un rezo, sino porque cada palabra que Dios nos habla, Mateo 6, 10, algo así, está el Padre Nuestro allí. Mateo 6:9. Sí, ahí. ¿Lo puedes leer, Josecito? Amén. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y después el otro versículo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Y el otro. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Amén, ¿cierto? ¿Es tan clarito? Nos dirigimos a nuestro Padre, ¿cierto? Amén. Declaramos que Él es santo, Amén. glorificamos al Señor, le pedimos pan, le pedimos maná, le pedimos que venga su reino, que se establezca en nuestras vidas, y declaramos que así como, ¿cierto?, nosotros somos perdonados, nosotros también perdonamos. Amén. 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 Y hay una oración
tan hermosa, porque esa es una oración y Cristo se la dio a los discípulos como una oración modelo, de poder Amén. dirigirnos al Padre. Pero habla, ¿cierto?, de que el Señor tiene el poder, que Él es el dueño de todo, que para Él son todas las cosas. Pero vuelve a rectificar que el perdón es tan necesario, Amén. porque dice que si nosotros perdonamos, Dios nos perdona. Amén. Amén. Pero si nosotros no perdonamos a los hombres, ¿cierto?, Dios tampoco nos perdona. Amén. ¿Y qué decía aquí? Que la falta de perdón cierra el poder de la oración. Debemos tenerlo claro, Amén. Amén. ¿cierto? Nos incapacita y nos impide el flujo de la sanidad. ¿Cuál sanidad? La del alma, porque cuando nosotros somos sanos del alma también se expresa hacia el cuerpo. Amén. Todo lo que pasa por el alma es expresado a través del cuerpo. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos enfermos del alma y no tenemos, ¿cierto?, el deseo de perdonar, nos enfermamos y nuestro cuerpo es afectado, nuestras Amén. emociones afectan, ¿cierto? Y eso hace que nosotros nos enfermemos, nos deprimimos, andamos en tristeza, en amargura, estamos continuamente hablando del tema, siempre sacamos a la luz lo que la persona nos hizo, lo que pasó, cuánto duele, y no podemos, ¿cierto?, recibir respuesta de parte de Dios, porque si no hemos perdonado, Dios tampoco nos ha perdonado. Y es fuerte, pero dice que eso hace obstáculos para que nosotros, como hijos de Dios, como discípulos, como iglesia de Jesucristo, podamos extender el reino de Dios. Amén. 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 Entonces, es tan poderoso que nosotros podamos perdonarnos los unos a los otros, que podamos perdonar aún, como decía mi hermano Elizardo, lo que nos hicieron cuando nosotros éramos niños. Quizás hay personas que ya no existen, que ya murieron, que ya no están, pero es necesario que nosotros, para que nosotros seamos libres como hijos de Dios, como iglesia, podamos perdonar, podamos limpiarnos, podamos, ¿cierto? No significa que nosotros nunca nos vamos a acordar de lo que pasó, porque Dios no nos borra la memoria, pero sí quita el dolor. Se lleva el dolor, se lleva la tristeza, se lleva el enojo, y eso nos hace libres a nosotros para poder mirar, como decíamos hace rato cuando hablábamos de las ligaduras, poder ser libres para dar vida, porque si Dios nos da vida, nosotros podemos dar vida. Somos dadores de vida, porque Cristo es así. Amén. Y Él habita en nuestros corazones para dar vida a otros. Y Dios quiere sanar, ¿cierto?, nuestros corazones. Quiere que seamos odres nuevos. Amén. Amén. Para llevar agua al sediento, para poder llevar vida a otros. Y Dios está llamando nuestra vida como iglesia. Necesitamos ser tratados por Dios. Dejémonos tratar. Quizás una falta de perdón a nuestro padre, a nuestra mamá, una falta de perdón a nuestra familia, el haber sido abandonado, el haber sido rechazado, o quizás siempre nos abandonaron, porque a veces sufrimos esas circunstancias. Siempre hubo abandono en nuestra vida y hoy día como que no queremos que nadie nos deje. Y si alguien lo hace, aunque sea en una amistad pequeña, ya es motivo para sentirnos nuevamente que alguien más nos abandonó. Entonces no vale la pena seguir con esa relación, no vale la pena ir a la iglesia, no vale la pena seguir al Señor. Y no es así. Lo que Dios nos está diciendo es que podamos perdonar, limpiarnos, ¿cierto? Limpiarnos, hacer oración de renuncia, renunciar a todo lo que está en nuestro corazón. Y que la sangre de Cristo, ¿cierto?, borre y limpie todo aquello. Y seamos sanos y seamos libres y podamos ser instrumentos escogidos y usados por Dios para llevar esta verdad que es tan hermosa. Oiga. Puede cambiar tantas vidas, hermano Lizardo. Amén. Amén. Yo, es que me acordé de un testimonio que vi de un papito que le mataron a su niña. Amén. Y el Señor le habla a él y le dice que él comience a declarar perdón sobre la persona que le hizo el daño a su hija. Y él no podía,
No podía, decía que él no podía, no. Y el Señor le hablaba y le decía que lo confesara. Y él con sacrificio lo comenzó a hacer. Y el Señor le insistía que lo siguiera haciendo. Y él decía que no sentía nada. Y el Señor le dice, cuando lo haya confesado 1000 veces, le dice, sentirás alivio. Y es hermoso porque la confesión de nuestros labios trae liberación. Amén. Trae liberación a nuestra alma, trae alivio, trae refrigerio. Y lo importante, ¿no es cierto?, es, yo no digo que sea fácil perdonar, no estoy diciendo que es fácil, es difícil, cuesta. Pero tenemos la ayuda de nuestro Padre. Amén. Tenemos la ayuda de nuestro Padre. Como decía mi hermana Patti, no es un sentimiento, es una decisión. Es una decisión que nosotros debemos tomar. Y cuando decidimos perdonar con la ayuda de Dios, Dios viene. Amén. Dios viene en nuestra vida. Y Él trae restauración. Amén. Amén. Así que espero que Dios, ¿no es cierto?, nos haya hablado con esta palabra. Ya estamos llegando al final. Y nada, deseo que cada persona que haya oído esta palabra, ¿no es cierto?, sea bendecida. Amén. Amén. Sea bendecida y que la palabra es para que nosotros la pongamos en práctica. Amén. Amén. Amén, porque no podemos esconder, ¿no es cierto?, el tesoro que Dios nos ha dado, no es para esconderlo. Amén. Amén. Como aquel hombre, ¿no es cierto?, que estuvo miedo, que conocía que su Señor era rudo y no trabajó el talento que Dios le había entregado. Amén. Nosotros debemos trabajar y el que entiende a veces el trabajo es duro. Amén. Amén. A veces, ¿no es cierto?, a unos más que otros nos toca duro, pero Amén. bendito sea Dios. Amén. Amén. No para todos es lo mismo. Así que Dios les bendiga en esta noche, Amén. que sean bendecidos por esta palabra. Amén. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos ser bendecidos, podamos ser libres. La palabra de Dios dice, si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Necesitamos ser liberados Amén. en cada área de nuestra vida. Amén. Necesitamos ser una iglesia libre. Amén. Libre, libre. Bendito el Señor, porque la palabra dice que Él salió para vencer. Amén. Amén. Y que Él está venciendo nuestras vidas. Amén. Está venciendo nuestros corazones, nuestra voluntad, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Cada palabra que Dios pone en nuestra vida dice que no vuelve vacía, Amén. que tiene un efecto poderoso, porque ella está viva Amén. y es eficaz para poder lograr lo que Dios quiere. Por eso, independiente de nosotros, ¿cierto?, a pesar de nosotros, esperamos en esta noche que el Espíritu Santo pueda llegar al corazón de cada uno de sus hijos. Amén. Y a pesar de que digamos, no, como decía el hermano Elizardo, no tengo nada que pedir perdón. Pero sabe, cuando le pedimos al Espíritu Santo que escudriñe, Amén. Dios saca a la luz Amén. lo que está en el corazón. Solo Amén. Él conoce lo que pasó en las situaciones de la vida, qué quedó allá adentro, porque hay cosas que nosotros a veces no las queremos recordar y las tiramos como en la pieza esa que tenemos a veces en la casa, de los cachureos ahí, y que nunca abrimos, o lugares que nunca, ¿cierto?, se limpian, se ordenan y están ahí. Y cuando uno se cambia de casa, hace algún arreglo, a veces aparecen muchas cosas
que lo habíamos perdido hace mucho tiempo, ni nos acordábamos que lo teníamos. Así a veces es el corazón, y Dios nos conoce, amén. Lo último que yo quiero decir es que la amargura es una venganza que no se ha cumplido. Pero el Señor dice que no es nuestra la venganza. Amén. Siempre cuando hay amargura, queremos que la persona sufra algún castigo. Y si nosotros tenemos ese deseo por la persona o las personas que nos hicieron daño, significa que nosotros estamos yendo en el camino equivocado, que hemos perdido el camino de Cristo. Y Dios quiere que hoy día nos volvamos. Él nos extiende su mano y nos está llamando. Así que yo le voy a pedir a mi hermana Rosita que pueda orar en esta noche por todos los que están escuchando, todos los necesitados, todos los que hoy día realmente tienen la necesidad de perdonar, aun cuando no lo sientan, sino por medio de la fe, de lo que dice su palabra y de lo que el Espíritu Santo hoy día está provocando en cada vida. Amén. Padre, bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche, Rey. Te damos gracias, Señor, por poder venir a hablar de ti, Señor, de tu palabra, Rey. Sí, Señor. Señor, una palabra tan hermosa que habla de tu amor, Señor. Sí, Señor. Del perdón, Señor, que debemos de tener, Señor, del amor que tenemos que tener hacia nuestros hermanos, Señor. Padre, en esta hora, Señor, pedimos perdón primeramente por nuestras vidas, Señor, por el poco amor que muchas veces tenemos, Señor, porque no es tu amor, Señor, no es nuestro amor, es tu amor, Señor. Amén. Padre, perdónanos, Señor, por no amar como tú amas, Señor, por no perdonar así como tú nos perdonas todos los días, Rey. Señor, tu palabra dice que, Señor, tú nos perdonaste, Señor, tú nos sacaste del pozo, del hoyo cenagoso, Señor, y nos trajiste a una luz, Señor, a una luz admirable, Rey. Señor, perdónanos, Rey, por todo lo que hemos dañado muchas veces a nuestro cuerpo, Señor, que Señor, donde estamos injertados, Señor. Amén. Padre, perdónanos, Señor. Trae tu perdón Ten sobre aquellas misericordia. personas que están escuchando, Señor, la radio, Rey. No sabemos su situación de vida, Señor. A lo mejor hay falta de perdón con un familiar, Señor. Amén. A lo mejor hay falta de perdón, Señor, el esposo con la esposa o viceversa, Señor. Padre, en esta hora oramos por ellos, Señor, que tu palabra los alcance, Señor. Que tu palabra venga a ser vida en ellos, Señor. Padre, que una persona, Señor, que haya escuchado, Señor, esta palabra y que tú hayas estado allí, Señor, y que tú hayas, Señor, corregido, redarguido con tu palabra, Señor. Padre, te agradecemos, Señor, porque sabemos que todo viene de ti, todo vuelve a ti, Señor. Todo lo que tú traes en nosotros, Señor, es porque viene de ti, Señor. Tu palabra dice que nosotros éramos incapacitados de amar, Señor. Estábamos incapacitados de perdonar, Señor. Pero un día tú nos amaste primero, pese a cómo nosotros éramos, Señor. Pese a cómo nosotros nos íbamos a comportar, Señor. Pero tú nos llamaste, nos diste, Señor, un nombre. Nos pusiste en tu familia, Señor. Dice la palabra que tú nos llamaste hijos, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Amén. Sabemos que no debemos, Señor, dependemos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar en ti, a estar en la vida del Espíritu, Señor, para poder amar, Señor, y perdonar. Perdónanos, Señor, a veces porque hemos hablado mal de otras personas, Señor. Porque hemos mirado mal, a veces con una mirada hemos, Señor, hecho sentir mal a otros, Señor. Amén. Perdónanos, Señor. Sabemos que el perdón viene de ti, Señor. En esta hora, Señor, gracias te damos por estar en este lugar, Señor. Gracias por poder venir a hablar de ti, Señor. No hemos venido a hablar de nosotros, Señor, sino de lo que tú has hecho en nosotros, Padre. Bendecimos, Señor, a todas las personas que nos han escuchado, Señor. Aquellos, Señor amado, que están, Señor, allí por medio de la radio, por las redes sociales, Señor. Que tú lo hayas alcanzado con una palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya estamos terminando. ¿Cuántos minutos nos quedan, Nicolás? 5. ¿Justo? Sí. Amén. Amén.
Bueno, nos despedimos y le deseamos ricas bendiciones para todos. Que el Señor les guarde, les cubra. Que el Señor siga obrando en su iglesia. Amén. Somos una iglesia poderosa en el amor de Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Dios les guarde. Amén. Centro Cristiano presentó Jesús es el Señor, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.